Buenos días, Vicky. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Vicky. Buenos Qué bueno días. verte. Alan, buenos días. Y Juanita, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo han pasado? Todo bien, mil gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Pues estamos esperando unos minuticos más. Catherine, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos muy bien, supervisando todo. Ok. Claro que sí. Eso está muy bien. Katy, ¿tenemos gente en sala? No, ya los acepté, los que estaban en sala de espera. Ok, mientras va entrando gente, pero yo creo que podemos ir iniciando. Claro que para sí. cumplir con la hora que tenemos estipulada, porque parece mentira, pero ahora también hay trancón hasta de tráfico de internet. Bueno, Sí. yo creo que podemos entonces darle inicio a la conferencia de la mañana de hoy. Pues buenos días a todos. Vamos a darle la bienvenida al inicio de esta mañana, que es precisamente la edición especial que presenta KPMG, nuestro invitado especial en el día de hoy, afiliado a la Cámara y pues que hemos venido trabajando muy de la mano en ciertos programas y procesos muy interesantes para el mejoramiento de nuestra competitividad. Y pues esta conferencia del día de hoy, muy importante para poder conocer este proceso que ellos han hecho y que lo quieren compartir con todos nosotros. Precisamente en un punto importante del día de hoy es que esta conferencia que se llama CEO Outlook edición 2020 es una encuesta global que KPMG realiza anualmente, en el que está compartiendo las principales opiniones de 1.300 CEOs de las empresas del mundo sobre el entorno macroeconómico y las oportunidades. En este momento, en esta oportunidad de esta mañana, pues tenemos tres invitados especiales, que son César Barrero Berardinelli, Juanita López y Alan Almeida. Quisiera entonces presentarles a cada uno de ellos. Iniciamos con César Barrero, quien es socio de Legal, Infraestructura y Derecho Público de KPMG en Colombia. Tiene más de 15 años de experiencia en Derecho Público, Contratación Estatal e Infraestructura. Ha asesorado importantes clientes en contratos de infraestructura, licitaciones públicas, asociaciones público-privadas, contratos de concesión de infraestructura de transporte, contratos FIDIC y otros estandarizados para ingeniería y construcción, contratos y programas, así como tienen gerencia de proyectos, obras públicas y servicios de industria extractiva. Queremos darle la bienvenida a César. Muy buenos días. Quiero continuar también con Juanita López, quien es la directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de KPMG Colombia. Juanita es doctora en Geografía, magíster en Estudios Comparativos sobre el Desarrollo y geóloga, con 11 años de experiencia en desarrollo sostenible, cambio climático, gestión del riesgo, ordenamiento territorial y desarrollo urbano regional. Bienvenida, Juanita. Y nuestro último presentado, no el menos importante, obviamente, Alan Almeida, quien es socio de Information Technology Advisory de KPMG Colombia. Alan cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo e implantación de sistemas tecnológicos, programación de sistemas de tiempo real, diseño y optimización de procesos. Ha trabajado muchísimo en los temas de gerencia de información, arquitectura de sistemas, servicios de auditoría y gestión de riesgos en tecnología. Alan, bienvenido también a esta jornada que tenemos preparada para esta mañana. Entonces, no siendo más, quiero darles la palabra a ustedes. Nuestro especial agradecimiento a KPMG Colombia. Quisiera comentarles que Catherine está tras la cámara. Catherine también tiene
Catherine. Sí, aquí estoy. Aquí Ok. estoy. Está grabando la presentación. Así es. Y posteriormente, quien lo requiera podrá compartírsele el link para que puedan ver la presentación nuevamente. Sí, compartiremos las memorias del evento. Exactamente. Bueno, César, entonces somos todos tuyos. Bienvenido. Vicky, muchas gracias nuevamente a ti por la acogida, a Catherine y a todo el equipo de AmCham. Importante destacar públicamente el esfuerzo permanente de AmCham por llegar a sus afiliados con información valiosa en momentos tan cruciales como los que hemos estado viviendo este año. Por algunos de los reportes que ustedes nos han suministrado, constatamos que han tenido no menos de 150 eventos con más de 5.000 profesionales asistentes, lo que indica de una parte, pues, la gran acogida que generan las invitaciones y la buena respuesta de AmCham, pero también el interés permanente de AmCham y su dirigencia y su equipo de profesionales de ofrecer información relevante, útil en momentos en que la virtualidad ha reemplazado por normas de distanciamiento social nuestro contacto habitual en las salas del edificio de Barranquilla. Y bueno, eso quizás ha permitido también expandir nuestros alcances y nuestra llegada, por manera que muy agradecido, muy complacido y ante todo felicitaciones por ese esfuerzo y esos números son muy impresionantes. Y bueno, me sumo yo con el equipo que nos acompaña hoy, a ti, Vicky, para agregar una presentación de tantas más este año, pero lo hacemos bajo el convencimiento, bajo la convicción de que tenemos información útil, relevante para todos ustedes. Y eso es lo que nuestro CEO Outlook, como bien señalaba Vicky, intenta mostrar. Durante los siguientes minutos yo me ocuparé de contarles en qué consiste el CEO Outlook, qué es en realidad, y haré unas menciones generales sobre los resultados principales que arrojó esta encuesta que realiza KPMG anualmente. Este es el quinto o sexto año en que realizamos esta encuesta con alcance global y con alcance regional, Suramérica y por supuesto Colombia incluido, y consultamos las opiniones de los dirigentes empresariales, de los principales ejecutivos de compañías de múltiples sectores y de distintos tamaños, pero por supuesto también las más relevantes en la economía, para obtener el pulso, su sensación sobre lo que está ocurriendo. De ahí que lo llamemos CEO Outlook. Esto lo que intenta es tomar la perspectiva de los directivos empresariales en la economía, sobre el quehacer diario en sus empresas, y tratamos de tabular esa información para arrojar sus principales resultados de manera un poco más condensada y de fácil comprensión. De eso se ocupará esta presentación a cargo de mis colegas y copanelistas Juanita y Alain, quienes tendrán unas temáticas muy específicas que desarrollarán. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Catherine. El CEO Outlook, como les contaba, busca escrutar esa sensación de los dirigentes empresariales para poder nosotros revelar cómo están viendo el quehacer económico y social. Claro, este año, un año en todo atípico por la pandemia de la que tanto hemos hablado y que tanto nos ha afectado localmente y globalmente también, ha merecido que ese pulso no se tome una sola vez en el año, como en efecto se había hecho a principios de año, sino que también ya una vez entrada la pandemia y las medidas de confinamiento que se adoptaron a nivel global, fue necesario volver a realizar encuestas y entrevistas para tomar un pulso que tuviese en consideración ese factor disruptivo tan relevante, para ver eso cómo había impactado las percepciones que ya habían quedado documentadas y registradas, y ver también cómo esa nueva realidad estaba produciendo, cambiando, si es que la cambiaba, las percepciones que inicialmente habíamos recibido y encuestado. Entonces, en materia de lo que se viene a ocupar el CEO Outlook y las notas más
sobresalientes, porque el CEO Outlook es bastante completo, bastante largo. Voy a concentrar en mostrarles a lo largo de los siguientes minutos lo que los resultados principales mostraron en materia de percepciones empresariales del crecimiento económico, tanto de los gobiernos como de las empresas mismas. Lo que arroja en materia de percepción sobre transformación tecnológica y transformación digital, lo que ha surgido a nivel de pautas y nuevos indicadores de sostenibilidad y de parámetros denominados ESG por sus siglas en inglés, que es ambiente, social y gobernanza. De eso se ocupará mi colega Juanita, quien me seguirá en el uso de la palabra. Y sobre el rescate y realce de los propósitos empresariales que han venido a reclamar nuevamente un lugar mucho más expreso en el quehacer diario de la dirigencia empresarial del mundo, de Sudamérica y de nuestro país. A partir de eso también emerge como tendencia una reafirmación sobre la importancia de hacer expresos los riesgos latentes y los riesgos patentes al crecimiento y lo que se ha identificado allí. Para efectos de concentrar mejor su atención, yo voy a apagar mi cámara y ustedes así podrán ir viendo conmigo en las diapositivas los indicadores y lo que esto ha arrojado. Pues bien, en esta primera diapositiva observamos que el universo escrutado, cuyas opiniones y percepciones consultó KPMG a nivel global en el año 2020 fue de 3.175 ejecutivos, 2.500 a nivel mundial, 1.300 en las principales economías que llamamos el denominado grupo global y 270 CEOs de América del Sur. Eso en la primera parte de las entrevistas y encuestas que se realizaron a inicios de año. Ya en el segundo ciclo, que se realizó entre julio y agosto de este año, pues llegamos a 675 ejecutivos, entre los cuales habría 315 del grupo global y 80 sudamericanos. El conjunto, pues, arma un universo de 3.175 y que resulta una muestra, pues, representativa, que nos va a mostrar dónde están sus principales preocupaciones, dónde las prioridades, cuáles los retos, cuáles las expectativas. Por supuesto, como cualquier encuesta que se hace a inicios de año, busca develar o revelar lo que está pensando la dirigencia empresarial de cara al año que comienza. Y busca, por supuesto, poner de presente cuáles son las preocupaciones, prioridades y retos que se tienen a nivel de economía general y empresarial. Sin embargo, con un evento tan disruptor como el que hemos venido viviendo desde que esto adquirió proporciones pandémicas, pues el segundo ciclo de esas entrevistas buscó revelar las opiniones de esos dirigentes, aquellos a los que pudimos llegar, en relación con lo que supuso la crisis del COVID-19. A esa la denominamos el COVID Pulse Survey, que busca hacer a la postre una encuesta que mide el pulso. Adelante, Catherine, por favor. Pues bien, los primeros resultados, y bueno, el resultado tabulado de lo que arroja el Outlook de 2020, muestra que a nivel de Sudamérica tenemos líderes estratégicos. Sí, pudiera ser un sobreentendido que el liderazgo de nuestras empresas sea de personas estratégicas, pero no sobra resaltarlo porque eso lo muestra el resultado por cómo se compone no solo la muestra, sino la manera de preguntar y lo que se pregunta. Y ese resultado genérico de decir que tenemos un liderazgo estratégico al frente del quehacer empresarial en el continente, lo que ha mostrado de manera muy concreta es que toda la dinámica y la perspectiva comercial que han tenido y que han adoptado estas dirigentes empresariales para sus organizaciones es que han podido afrontar la crisis que hubiera podido suponer en muchos, si no en la mayoría de los casos, unos serios frenos a la operación y que
de todos modos, con todos los efectos negativos de la pandemia, lograron mantener esas organizaciones con algún grado de operación que permitió la subsistencia. Eso, por supuesto, es más cierto de algunos sectores que de otros, pero lo que devela el Outlook, el survey, es precisamente eso, una capacidad de mantenerse en operación, es decir, una capacidad de adaptación, una resiliencia frente al evento disruptor. Y también como muestra de esa resiliencia empresarial del liderazgo en Sudamérica, y esto también es cierto de la muestra global, pues los ejecutivos fueron capaces de ofrecer respuestas inmediatas y de dictar pautas para que las empresas pudieran administrar, diría yo, y superar en los más de los casos la inestabilidad del periodo de crisis de manera segura. ¿Qué será de manera segura? Bueno, eso tiene componentes de bioseguridad, sin duda, pero también de manera segura financiera, de manera segura o saludable respecto de todas las otras áreas que interesan al quehacer empresarial. Entonces, con responsabilidad, sin desatender los otros múltiples cometidos que tienen las empresas de nuestros días. Y muestra a nivel general el estudio, y estos son quizás los temas más salientes, los más sobresalientes de lo que resultó de la encuesta este año, practicada, como dijimos, en 2 ciclos, en 2 oportunidades distintas, que hay 3 aspectos particularmente marcados. Primero, lo que anunciaba sobre el rescate del propósito, el propósito empresarial. Y ya me ocupo de decir qué es eso. Segundo, la importancia de la transformación digital. Y esto emerge tanto del set de encuestas y entrevistas del primer ciclo, antes de la entrada de la pandemia, como con posterioridad a ella, lo que se realizó en el segundo ciclo. Y también de las iniciativas y de las métricas que se seguirán de la adopción de pautas y políticas ESG, Environment, Social and Governance, o ambiente, social y gobernanza, como nuevos ámbitos de sostenibilidad o sustentabilidad, como se quiera llamar. Pues bien, en materia de propósito, a todos ustedes que hacen parte del quehacer y de la dirigencia empresarial local y regional, pues entenderán que uno de los primeros cometidos de un buen administrador de empresas, de un administrador de negocios, es manejar, mantener y por supuesto que en lo posible aumentar el valor de empresa para sus accionistas o para los dueños de esas empresas según la forma, digamos, societaria que tenga. Es decir, aparece un primer grupo de los que en inglés se denominan stakeholders o partes interesadas, que son los dueños de la empresa y respecto de quienes hay que cumplir unos determinados cometidos que hacen que el propósito misional clave sea mantener, preservar, aumentar el valor para ellos. Sin embargo, en un contexto no solo como el actual, sino en la dinámica de los últimos años, donde la responsabilidad social empresarial ha adquirido la importancia que siempre ha debido tener, pero que así como la humanidad se demoró 5.000 años en producir una clase media, también el desarrollo empresarial tiene sus propios tiempos, y de eso que nos puede hablar mejor Juanita en su condición de experta, y que como geóloga sabrá que los tiempos geológicos son bastante lentos en cuanto se comparen con el tiempo de nuestra vida humana. Lo cierto es que a nivel de propósito aparecen unos rescates y unas reafirmaciones muy importantes de que existen unos stakeholders adicionales, unas partes interesadas que no son solamente los dueños de las empresas, los inversionistas o inversores, sino que son también en general la sociedad y múltiples actores relevantes según cómo esté compuesta toda la sociedad. Un segundito, por favor. Necesito que te salgas, que tus hermanos te vean. Excusas, ofrezco. Entonces, entre esos propósitos, cuando se hace explícito que hay que llegar
a una mayor cantidad de partes interesadas, pues las empresas empiezan a alinear su quehacer de una manera mucho más consciente de lo que representan las empresas y su actividad económica en una sociedad global, en una sociedad globalizada o en proceso de desglobalización o de ralentización de la globalización, o en una sociedad de nearshoring, en cualquier tipo de sociedad que sea. Y consideramos que esto es una gran conquista y que el outlook que produjo KPMG sobre esta materia, el resultado que revela la encuesta y las entrevistas es el realce de la importancia de ese propósito. Dos tendencias más de las tres principales que creemos que emergen de este estudio son la de la transformación digital y tecnológica. De eso se ocupará con suficiencia mi socio Alain Almeida, y nos muestra cómo en las preocupaciones de todos los líderes empresariales del globo y de la región, pues la transformación digital está en el primer orden del día de la agenda. Y lo mismo lo que mencionaba yo sobre las iniciativas ESG para la sostenibilidad. Siguiente diapositiva, por favor, Catherine. Pues bien, a nivel de crecimiento económico, aquí mirando las gráficas, y digamos concentrándonos en la sección izquierda de la diapositiva, pues observamos que la mayoría de los ejecutivos entrevistados confía en el crecimiento de sus organizaciones para el horizonte de los siguientes 3 años. Entonces, un 73% antes del COVID confiaba en ese crecimiento, y después del COVID a nivel global consideraba en América del Sur, que era el 53% confiaba. Se nota una tendencia pesimista respecto de lo que estaba produciendo la pandemia, los efectos de contracción y de restricción sobre la economía y demás. A nivel global, esa muestra era del 85% de confianza en el crecimiento de las organizaciones, y con posterioridad a la entrada de la pandemia bajó al 68%. Coinciden las dos muestras en una perspectiva optimista inicial y menos optimista después de entrada la pandemia. Pero por supuesto que los marcadores son un poco distintos, y quizás esté dado por el tipo de economías en las que se desenvuelven esos altos ejecutivos entrevistados. Ahora, y allí hilo ese comentario último con lo que viene a mostrar la segunda de las gráficas. Cuando se mira nuestro entorno regional de Sudamérica antes del COVID, el porcentaje de ejecutivos que confiaban en el crecimiento de las economías de los países para el horizonte de los siguientes 3 años era del 60%. Obsérvese que es marcadamente distinto al 73% de confianza en el crecimiento propio empresarial. Y después del COVID, un 46%, evidentemente, muestra una tendencia pesimista en la apreciación. Finalmente, esto es un pulso sobre apreciaciones, sobre percepciones. Y a nivel global, también reflejo del mayor optimismo en las economías en las que se desenvuelven esos ejecutivos. Había una confianza del 77% sobre crecimiento de las economías de los países, versus un 45%, incluso más pesimista que aquí a nivel de Sudamérica. Quizás porque las economías de la muestra, digamos, que compone, y aquí estoy aventurándome a entender ese último indicador, esté tan marcadamente basada en servicios, y si algo se ha visto muy afectado ha sido los servicios, pues por las medidas de distanciamiento social, de confinamiento y demás. Entonces, si bien uno puede observar que ha habido unas apreciaciones que en todo caso muestran percepciones positivas de crecimiento económico empresarial propio y de las economías en las que están insertas esas empresas que dirigen los ejecutivos encuestados, de todos modos ha habido también un aumento de la nota pesimista, pues porque esos niveles
bajaron, según muestran estas tablas de la izquierda. La desaceleración económica, pues, ha sido obviamente una marcada realidad en prácticamente todas las economías, en muchas de las empresas, pero no puede decirse que eso se proclame o predique de la globalidad o de la universalidad de las empresas, porque algunas, en cambio, han crecido. Siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, otro de los aspectos que muestra la encuesta y que revela es la preocupación, la inquietud, la agenda en materia de transformación tecnológica y digital. Entonces, a nivel de lo que revelan los CEOs sudamericanos encuestados, pues el 61% ha expresado que está destinando una mayor parte de sus inversiones, la mayor parte de las inversiones a adquisición de tecnología y pues innovación o transformación en digitalización para alcanzar los objetivos estratégicos de las empresas que dirigen. Y una cosa importante, esto es predicable tanto de las respuestas del primer ciclo, es decir, antes de que la pandemia mostrara toda su ferocidad, como después. A nivel global, ese indicador es del 67%. De otra parte, en materia de digitalización, el 32% de los ejecutivos sudamericanos y 30% a nivel global, fíjense que están muy cercanos los indicadores, han señalado que la digitalización de las operaciones hace parte de las próximas generaciones de modelos operativos y han dicho que están evolucionando, digamos, con mucha consistencia, dramáticamente, dice aquí el indicador, en esos campos. Entonces, claro, lo que supuso la pandemia, el trabajo remoto, a distancia, a no confundirse con el teletrabajo por la implicación legal en Colombia y demás, pero lo que ha supuesto a nivel de reuniones, de viajes, de trabajo y demás, es una aceleración muy importante de la adopción de tecnologías que ya existían, otras que se perfeccionaron y que mejoraron para poder atender esta nueva forma de trabajar. Contingente parece por ahora y de emergencia, y ya veremos a qué tipo de normalidad retornamos. La digitalización de las operaciones, pues allí está marcada por esos indicadores del 32 y del 30 y del 36 y el 50% a nivel global, que señalan que en la próxima generación de modelos operativos, pues eso va a continuar. No me detengo mucho, primero por mi falta de expertise en esta materia, pero segundo porque Alain Almeida será el encargado de explicar estos indicadores de manera más profunda. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí continuamos con transformación tecnológica y digital, y lo que se observa es que hay unas tendencias marcadas en automatización y en inteligencia artificial o AI, como se llama comúnmente, y que se ha avanzado mucho. A nivel de Sudamérica, el 57% de los CEOs están reconociendo eso y el 61% de los ejecutivos del grupo global entrevistado. En materia de ¿qué se había hecho antes de la pandemia y de la incorporación de tecnología para reemplazar mano de obra y la percepción común que hay, que puede ser equivocada o creemos todos que es equivocada, sobre cómo la adopción de nuevas tecnologías resulta una afrenta, un riesgo para la mano de obra, para el empleo? La verdad, el 77% de los CEOs sudamericanos consideran que la adopción de tecnologías contribuye a la generación de mayores puestos de trabajo. Lo que ocurre es que cambiarán, y el 68% a nivel global creen que ese sería el resultado de la mayor adopción de tecnología. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo que señalaba en materia del rescate del propósito, de la importancia de la reputación, de
cómo cuidar ese goodwill que tienen las empresas y demás. El propósito adquiere un realce significativo, como mencionaba, y de los CEOs encuestados a nivel Suramérica, el 45%, y a nivel global, el 55%, consideran que las empresas deben incorporar el propósito de manera explícita en todo lo que hacen. Es decir, no puede haber estrategia, no puede haber desarrollo o planificación de lo que se quiera a nivel empresarial si el propósito no hace parte manifiesta o expresa de eso. Y eso tiene que bajar en cascada a todos los niveles de las organizaciones. Claro, la pandemia, los efectos contractivos, lo que genera es una sensibilización, muestra el resultado de la encuesta, y esa mayor sensibilización transita también por el propósito y por la reputación. Y entonces a nivel Sudamérica, el 62% y el 66% en la segunda parte de la encuesta empiezan a entender o a manifestar, no que lo empiecen a entender, que el propósito corporativo hace parte explícita y que llegan a más stakeholders de los que inicialmente se considera. Y eso es producto de la sensibilidad acentuada que tenemos todos respecto de lo que le ocurre a nuestro entorno global y regional cuando nos afecta una causa común, disruptiva y en todo pues nefasta y negativa por lo que ha supuesto en la mayoría de los casos y para la mayoría de las economías. Entonces hay un propósito marcado de satisfacer mayores necesidades de un espectro mayor de partes interesadas, mayores demandas, y los stakeholders, pues como he dicho varias veces, son muchos más que los solos dueños de las empresas o que los solos empleados de las organizaciones. Bien, las gráficas de la derecha ilustran lo que acabo de exponer. Siguiente diapositiva, por favor. También en materia de propósito y reputación, pues como había dicho, en línea con la mayor sensibilización que producen este tipo de fenómenos a nivel humano y por supuesto que a nivel de los ejecutivos, que a la postre son personas y seres humanos, pues hay un 67% de CEOs sudamericanos y 79% de la muestra global que se siente emocionalmente más vinculado con los propósitos de su organización. Entonces, eso pues es una tendencia que aparece aquí. Antes del inicio de la pandemia, el 72% había asegurado, y el 80% a nivel global, que los asuntos relacionados con ESG y sostenibilidad eran parte de lo que permitiría impulsar su crecimiento de largo plazo. La noción pues de sostenibilidad que está íncita en el crecimiento estratégico y de largo plazo y la subsistencia misma de las empresas, aparece pues ese factor distintivo relevante allí. Y en el segundo ciclo de las entrevistas, el 71% de los entrevistados dijeron pues de manera expresa que buscarían conservar ya los logros que habían alcanzado en sostenibilidad durante la crisis para hacerlos incorporar o para incorporarlos de manera más explícita en la cultura empresarial. Entonces, pues allí los indicadores son de una tendencia muy marcada tanto a nivel regional en América del Sur como a nivel global para esa creciente incorporación y para permanecer en ese tipo de dinámicas. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, otro aspecto que muestra el estudio es que hay una percepción muy clara de riesgos y amenazas al crecimiento y que eso pues tiene unos aspectos que lo están informando más que otros, pero son múltiples, uno de los cuales es ciberseguridad. Hemos todos conocido, incluso participado en eventos que durante el evento recibe ataques
y que ven quebrantada la seguridad cibernética. Entonces, pues esa es una de las notas salientes. Entonces, a nivel de América del Sur, esos aspectos que están poniendo en riesgo el crecimiento según la percepción de los dirigentes están el cambio climático en un 24%, la ciberseguridad en un 18%. A nivel global aparece marcadamente la falta de talento y en un 18%, en el 20% y en el 18% los problemas en la cadena de suministro, de ahí que se hable tanto de onshoring en los casos más extremos y de nearshoring en casos menos extremos, pero de tener algún tipo de mayor cercanía y control respecto de cadenas de suministro que sí podían ser muy eficientes desde la perspectiva logística, pero que por distantes y lo que supone una situación como la que hemos venido enfrentando este año pone en riesgo el abastecimiento. Entonces, pues ese aparece como uno de los riesgos al crecimiento. Y claro, reflejo del, o dicho de otra forma, eso que se observa en las preocupaciones sobre cadenas de suministro es y puede ser un reflejo de nociones más territorialistas de la geopolítica y del entorno económico mundial. Entonces aparecen los esquemas más proteccionistas, las discusiones que hemos presenciado todos en materia del intercambio Estados Unidos-la China, que afectan a todos. Entonces, evidentemente, aparece un marcado territorialismo también como una de las tendencias que emerge aquí. Y allí aparece, digamos, la comparación de las percepciones respecto de lo que se opina en América del Sur y a nivel global en cada uno de estos aspectos que se han identificado. Entonces, 24 en América del Sur versus el 12 a nivel global en cambio climático, en ciberseguridad 18 contra 10% en global, en falta de talento el 11% en América del Sur. No parecemos tener la misma preocupación o tan marcada como la tienen a nivel global. En cadena de suministros aquí la preocupación es del 12%, a nivel global es mayor, es del 18%, y a nivel territorial la tendencia es igual en la percepción. Lo que quiere decir es que la percepción es bastante generalizada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá en materia de ciberseguridad aparecen en las preocupaciones de los CEOs de América del Sur y globales antes de la pandemia. La pregunta de si hay conciencia sobre ser víctimas de ciberataques, pues en América del Sur es con el 57% de reconocimiento de esa vulnerabilidad y a nivel global el 54%. Y a nivel de estar preparados para administrar, manejar potenciales ciberataques en América del Sur, creemos que estamos preparados en un 48% y a nivel global se siente más confianza porque el indicador es del 59%. Siguiente diapositiva. Otras inquietudes que arroja el estudio, otros temas que aparecen muy importantes y que hacen parte, digamos, de la agenda consciente que tienen los CEOs consultados globalmente y a nivel regional. Políticas para el trabajo y el fomento del trabajo en entornos de inclusión y la adopción y consistente mantenimiento de medidas antidiscriminación. Entonces, preguntados los encuestados sobre qué opinaban si no se hallaba una solución frente a los desafíos que hemos puesto de presente en materia de cambio climático, pero por supuesto de estos temas de inclusión, diversidad y racismo, y si eso puede afectar o impactar el crecimiento de la organización. Antes de la pandemia había una conciencia en esa materia del 67% a nivel América del Sur y global del 62%. Antes de la pandemia también en materia de diversidad e inclusión, conciencia del 79% a nivel de América del Sur y a nivel global del 70%. Y a nivel de confianza en que las medidas antidiscriminación implementadas durante la pandemia y la conciencia sobre eso, pues a nivel de América del Sur
los CEOs responden que en el 82% que sí, que confía que hay medidas antidiscriminación implementadas, y a nivel global del 73%. Prosigamos, por favor. Muy bien. A nivel de también trabajo, inclusión y medidas antidiscriminación, y consultados sobre el trabajo remoto durante la pandemia, y sea esta quizás una de las notas sobresalientes, y sobre si eso produce o no produce una mejoría en el entorno de comunicaciones con los empleados y el C-level o la dirección de las empresas. Pues un porcentaje altísimo de los CEOs de Sudamérica, el 82%, asegura que el modelo de trabajo remoto durante la pandemia contribuye a mejorar la comunicación con los empleados. También es un porcentaje alto a nivel global del 68%, pero es muy marcado o más marcado a nivel de América del Sur. Consecuencias de lo que estamos viendo por el trabajo remoto, por la facilitación del trabajo remoto, por las soluciones tecnológicas que se pudieron poner o implementar para administrar la situación. Bueno, 73% de los líderes en América del Sur y 69% a nivel global aseguran que se reducirá el espacio físico de las oficinas, porque el trabajo remoto ha mostrado que eso es posible, incluso conveniente. Y finalmente, a nivel del aspecto más directo de la afectación, ya no solo emocional, sino física, en cabeza de los dirigentes empresariales de Sudamérica y el entorno global encuestado, el 47% de los CEOs sudamericanos aseguraron que se afectaron personalmente por coronavirus, ellos o sus entornos familiares, y el 39% lo aseveraron a nivel global. Y otros en materia de sensibilización, esos mismos líderes, perdón, en materia de sensibilización sobre su estilo de liderazgo, reconoció en el 58% a nivel de América del Sur y el 35%, o sea, menos alto a nivel global, que había cambiado levemente su estrategia de liderazgo como consecuencia del COVID y la sensibilización que eso ha venido produciendo. Pasemos, por favor, Catherine. Pues bien, con esto finalizo las notas introductorias de los aspectos más sobresalientes que arroja el CEO Outlook, de lo que intentamos develar para ustedes, coafiliados de AmCham, para AmCham misma. Somos confiados, estamos confiados y nos convencidos de la importancia de registrar permanentemente lo que piensan los dirigentes empresariales y de divulgar esos estudios de manera generalizada, como estamos haciendo aquí, para compartir esa información que resulta relevante, sea quizás esa también nuestra muestra de sensibilidad y propósito respecto de la sociedad en la que actuamos, y de poder compartir con ustedes como líderes empresariales regionales también información que a nosotros nos resulta útil en el quehacer diario. Con eso le paso la presentación a mi colega Juanita López para que exponga sobre los aspectos TESG, y ofrezco excusas por las pequeñas interrupciones de mi hijita, a quien no he podido sacar de la habitación que me sirve de oficina. Gracias. Ok. Gracias, César. Adelante, Juanita. Perfecto, déjenme yo. Miro cómo es que... voy a desarrollo acá para... ¿Confirman si pueden ver? Sí, sí podemos ver.
Súper, perfecto. Pues yo les voy a contar a partir de esto que nos menciona César, de cómo los temas ambientales, sociales y de gobernanza toman cada vez más relevancia en las prioridades de los CEOs, cuáles son las tendencias y qué es lo que significa pensar en temas ESG desde el sector privado. No pasa. Un minuto que se me trabó esta cosa y no pasa. Ya. Estamos en este momento, ¿no? Estamos en este momento, pues, inédito y crítico para la humanidad, en el que, pues, nos estamos debatiendo, viene una segunda ola, se está viendo en Europa, el coronavirus y pues, con los efectos sociales tan críticos que hemos vivido, económicos. Y sin embargo, el gran llamado de atención y ha crecido cada vez más y de hecho es algo que vemos, pues digamos, gratamente, en particular en América del Sur, como lo veremos ahora en la encuesta, toma cada vez más relevancia el tema de cambio climático y pareciera que lo que ha ocurrido es que al materializarse un riesgo que a pesar de que estaba identificado como una pandemia de esta naturaleza, es de ese tipo de cosas de los que hay una cantidad de información, pero pues es difícil planificar frente a eso y sobre todo hay otras prioridades. Un poco pasa igual con el cambio climático. Y la pandemia de alguna forma ha revelado también efectos que tiene el cambio climático para el sector empresarial. Entonces, pues esta imagen es bien significativa sobre lo que significa hoy el cambio climático, además en este momento crítico que estamos viviendo. Los últimos 5 años han sido los 5 años más calientes de los que se tenga registro en la historia. El 2016 el más caliente y el año pasado el segundo más caliente. Y cada vez vemos una mayor digamos, aumento de la percepción por parte de los directivos y los tomadores de decisiones en las compañías de este tema. Si ustedes miran esta gráfica, en el 2018 el cambio climático ocupaba el 4º lugar dentro de las que se consideran amenazas al crecimiento. El 2019 tomó el 1er lugar. Lo que vimos, como lo mostró ahorita César, es que en el 2020, bueno, tenemos estos dos momentos. A principios del 2020 había además un momentum con respecto al cambio climático. Venía la nueva COP que tendría lugar este año, donde se negocian los compromisos y había todo, digamos, un movimiento también incluso que se estaba reflejando en las bolsas sobre inversiones ambientales, y esto se refleja en la primera parte de la encuesta, en la cual vemos que el cambio climático y los temas ambientales ocupan el 1er lugar en lo que consideran los CEOs una amenaza al crecimiento y tienen la mayor relevancia. A nivel global, lo que ocurre después del COVID es que temas como el riesgo asociado al talento humano, la disponibilidad de talento, toma la delantera. Sin embargo, si ustedes ven en segundo lugar, lo que observamos es que el riesgo de cadena de suministro es la segunda preocupación, y ese riesgo de cadena de suministro también se refleja cuando pensamos, por ejemplo, en cambio climático. Cuando pensamos en qué va a pasar con las cadenas ante distintos escenarios climáticos, qué va a pasar con la disponibilidad de ciertas materias primas frente a cambios de la precipitación o de la temperatura en los lugares de los cuales nos abastecemos. Y entonces eso también refleja un poco estas disruptores grandes, como es una pandemia, como lo es el cambio climático, cómo puede afectar el rendimiento de una compañía. Sorprendentemente esta vez, porque como lo vemos, digamos, habíamos visto que el año pasado se había hecho para Colombia el CEO Outlook, y en Colombia aún el cambio climático, a diferencia de lo que observábamos a nivel global, no ocupaba el 1er lugar. En Sudamérica vemos que este año sigue ganando gran relevancia, incluso subió al 19% con respecto al 10% que se tenía el año pasado, su nivel de relevancia. Y por otra parte, observamos que a diferencia de los CEOs globales, el cambio climático, incluso en contexto de pandemia, tomó mayor relevancia para los CEOs de la región. Y esto muestra una vez más cómo la materialización de riesgos que hoy ya se conocen o se pueden mencionar como riesgos existenciales, que son riesgos masivos, que son además sistémicos, pues de alguna forma levantó las alarmas sobre lo que significa el cambio climático.
alarmas que ya existían, porque cuando observamos el informe global de riesgos del Foro Económico Mundial, que se publicó incluso a principios de este año, los eventos extremos están en el top de aquellos eventos que pueden tener mayor probabilidad de ocurrencia, y lo vienen estando así por los últimos 4 años. Pero observamos también que en el 2020 casi todos los principales riesgos son riesgos relacionados con el ambiente, con eventos extremos, falla en la capacidad de actuar frente al cambio climático, eventos desastres naturales, desastres originados por eventos naturales, pérdida de biodiversidad, que es hoy uno de los mayores riesgos que enfrentamos y que está directamente relacionado con la productividad, o daños humanos, son temas todos que aparecían en este mapa global de riesgos que hace el Foro Económico Mundial. Ahora bien, ¿cómo está viendo el sector privado el cambio climático y la sostenibilidad? Cada vez más como una oportunidad. Esto es una cita de Silvia Escobar de Terpel. El caso de la industria de oil and gas, considero que la descarbonización del sector de transporte va a ser un gran desafío y una gran oportunidad a la vez. Y vamos a ver un poco esas oportunidades a qué están vinculadas. Estas oportunidades también las hemos visto reflejadas en cómo se han comportado en los mercados financieros frente a la pandemia. Lo que se ha observado en general es que aquellos fondos que tienen un mejor desempeño en cuanto a temas ambientales, sociales o de gobernanza, o ESG por sus siglas en inglés, han sido más resilientes ante el choque y han tenido un mejor comportamiento, y también una mayor demanda por parte de inversionistas que cada vez están buscando fondos que se comporten bien desde el punto de vista ambiental y social. Y sobre esto también se ha llamado la atención, desde distintas voces lo hemos empezado a oír, cómo hacemos de esta crisis en la que estamos una oportunidad para la recuperación verde. Desde Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional hasta acuerdos que se han hecho en la Unión Europea, la Junta de Bancos de la Unión Europea, estudios recientes han demostrado que las oportunidades de recuperación asociadas a negocios verdes, que tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura sostenible, que tienen que ver con energía renovable, con inversión en tecnología, en la agricultura, en una agricultura más sostenible, tienen hoy unos mejores perfiles de recuperación y de retorno en el largo plazo. Es decir, que cada vez es más evidente que todas las inversiones que se hagan en este sentido pueden generar mayores retornos, pero además son una oportunidad y un llamado a que la crisis no nos lleve a renunciar a unas metas que como humanidad ya nos hemos puesto relacionadas con el desarrollo sostenible o con enfrentar el cambio climático. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Hablamos de temas diversos, hablamos de cambio climático, pero también en países como el nuestro particularmente hablamos de reducción de la pobreza, hablamos de sistemas de gestión de riesgo ambiental y social en las entidades financieras, hablamos de rentabilidad de largo plazo, hablamos de impacto y de cómo el impacto también se puede internalizar vía regulaciones, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, esto cómo afecta a nuestra competitividad, de bienestar, desarrollo sostenible, en fin, los términos son variados. De hecho, pues hablamos de sostenibilidad como algo muy automático quienes estamos en estos temas, pero digamos esto es un concepto amplio que involucra todos estos temas, también reputación, por ejemplo. Entonces, aquí vemos, pues, ¿a qué estamos enfrentados hoy? Uno, una altísima vulnerabilidad ante eventos climáticos, en particular países como el nuestro, en donde pues tenemos carencias grandes del desarrollo, por ejemplo, en materia de infraestructura, somos altísimamente expuestos a eventos climáticos con unas además tasas muy bajas de resiliencia en términos de las pérdidas aseguradas, digamos, de lo que tenemos asegurado cuando existen pérdidas, lo demostró el fenómeno de la Niña del 2010. Estamos invadidos en el plástico, esta caricatura es bien diciente, no, de este patico que no tendrá nada más que llevar, pero es una realidad. La basura es uno de los problemas ambientales más críticos que vivimos, y pues obviamente afecta muchos sectores de la economía. El turismo es uno de ellos, muy afectado por la abundancia de plástico en este momento, de residuos, la pobreza, la informalidad en las ciudades. Hablamos obviamente de contaminación del aire, hemos tenido un respiro a un costo demasiado alto, pero un respiro en medio de la pandemia. Los datos de la Organización Mundial de la Salud es que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Hoy leí un artículo en el New York Times en el cual se mencionaba un artículo científico que decía que había mayor incidencia de COVID con
condiciones altas de polución. La polución del aire mata hoy a 7 millones de personas al año. Estamos hablando de temas de equidad de género y también de las oportunidades asociadas a la equidad de género. Hoy se considera que avanzar en equidad de género podría agregar 12 millones de trillones de dólares en crecimiento global al 2025. En países como el nuestro sigue siendo la equidad de género uno de los temas que afectan también la competitividad o la inequidad de género. Y pues la confianza está en crisis. Y estos temas de confianza están también cada vez más relacionados, y aquí es donde juega un papel importante la reputación, a temas que tienen que ver o con lo ambiental, por ejemplo, contaminación de fuentes hídricas, como un tema que puede afectar fuertemente la reputación de una compañía, que tienen que ver también con lo social, como por ejemplo condiciones laborales, y que tienen que ver pues obviamente con la gobernanza corporativa, como lo muestra esta foto sobre este caso. Por otra parte, las oportunidades son gigantescas. Estamos viendo un crecimiento muy importante de la movilidad eléctrica, asociada a una cantidad de incentivos que tienen que ver con esto. La transición energética es una realidad. Se estima que el pico de consumo de combustibles fósiles se dará hacia 2025 y a partir de ahí tendremos una tendencia decreciente. Se estima que a partir más o menos del 2050, pues los renovables definitivamente van a tomar la delantera y van a reemplazar los combustibles fósiles, y esto representa oportunidades y también riesgos. Riesgos, por ejemplo, para entidades financieras que aún tengan buena parte de la concentración de sus activos invertidos en energías fósiles. Estos desafíos de la sostenibilidad, pues digamos, son amplios y tenemos una agenda global frente a esto. La agenda a la cual nos suscribimos aquí en la región, sobre todo, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La OCDE cada vez más también hace un llamado no solamente a hablar de sostenibilidad, sino también de bienestar, y hay todo un acuerdo sobre lo que significa el bienestar para el crecimiento. Frente a desarrollo sostenible, pues hablamos de erradicación de la pobreza, de lucha contra el hambre, de buena salud, solo por mencionar algunos, y pues obviamente hay una responsabilidad grandísima del sector privado. Hablamos también del Acuerdo de París como esa meta que nos hemos puesto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asociado a estas metas hay oportunidades y, como les he mencionado, tienen que ver, por ejemplo, con la eficiencia energética. En un país como el nuestro, donde casi el 60% de la energía, las pérdidas de energía están entre el 60%, la oportunidad de eficiencias a partir de la eficiencia energética son gigantescas. Y se ha observado que incluso buena parte de esas necesidades de inversiones bajas en carbono se concentran en un 66% de la eficiencia energética, a través, por ejemplo, de edificios sostenibles, a través, por ejemplo, de eficiencia energética en el transporte, vehículos eléctricos o en la industria. Entonces, ahí hay oportunidades muy grandes también de generar optimización en la gestión empresarial. Hay oportunidades gigantescas en la economía circular que es esta economía que busca transitar de un modelo que ha dominado, que es en el que tomamos los recursos, los transformamos y los botamos a un relleno sanitario, una economía en la que la mayor cantidad de recursos sigan circulando en el ambiente, que limitemos la extracción de recursos naturales para mantener la biodiversidad o la disponibilidad de los recursos por una parte, y que limitemos arrojar dichos recursos o la pérdida de los recursos volviéndolos a los rellenos sanitarios a partir de mantenerlos en circulación en la economía. En este momento la economía circular es apenas 8.6%. Circular, es decir, que la oportunidad de hacerla circular es gigantesca y se estima que hay $1 billón asociados a aprovechar la circularidad en la producción en general, en todas las estrategias de negocio para 2025, que hoy representa pues un llamado a cómo empezar a ser circulares. El otro tema relevante acá es que esto tiene un costo. Alcanzar la Agenda 2030 y un costo además que se ha visto enormemente afectado en el contexto actual del COVID. Una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo hoy es qué tanto se van a retrasar las metas que nos hemos trazado al 2030 frente a la pandemia y la crisis económica que esto ha traído, que seguramente, y lo que ha pasado es que ha obligado a los gobiernos a reorientar recursos que tenían previstos para metas de esta naturaleza. Y esto está vinculado precisamente con esto que les mencioné antes de cómo involucrar el crecimiento verde, de cómo involucrar la sostenibilidad, la recuperación verde en la visión que como compañía tengamos de salir de esta crisis. Se estima que cumplir con el Acuerdo de París puede valer hasta 580.000 millones a 3.2 billones de dólares anuales.
En el caso colombiano, solo las metas de mitigación, es decir, de reducción de emisiones, se estima que valdría llegar a esa reducción de emisiones que nos hemos trazado 57.4 billones de pesos. Y por otra parte, se estima que el cumplir con las metas de la Agenda 2030 en temas como educación, agua o energía podría costarle al mundo alrededor de 5 a 7 billones de dólares anuales. Y se estima además que buena parte de este recurso venga del sector privado. Del sector privado a partir de cómo incorpora en su propósito, como bien lo mencionó César, y como se observan en esta nueva tendencia de los líderes empresariales, cómo dentro de su propósito hay un propósito real de generar rentabilidad, no solamente para los accionistas y para la compañía, sino una rentabilidad que vaya más allá de la generación de valor financiero, sino que también pase por la generación de valor social, por la generación de valor ambiental, además aprovechando los retornos que esto implica y la reducción de riesgos que tiene que ver con eso. En temas de ambientales, sociales y de gobernanza, pues hay también avances muy importantes. Ha crecido la inversión global para enfrentar el cambio climático, se ha observado, y lo vimos de nuevo ante la pandemia, una reacción positiva de los mercados financieros desde la firma del Acuerdo de París, sobre todo para aquellos índices que tienen, por ejemplo, que ver con energías renovables, o que son, digamos, índices que tienen que no están sustentados en buena medida en financiamiento de negocios basados en combustibles fósiles. Sabemos también que hay una cantidad de relación entre la deforestación y los brotes de enfermedades infecciosas, y asociado a la deforestación, pues también hay una cantidad de temas que tienen que ver con emisiones. Pero pues hay toda una serie de estudios sobre cómo la deforestación también de alguna manera está vinculada el término no lo recuerdo acá, pero es esta presencia de enfermedades derivadas de animales. Y pues vemos como las emisiones globales y los escenarios de cambio climático, a pesar de las alertas, pues hoy estamos en una tendencia en que si no hacemos nada, podemos llegar a unas condiciones que serán inviables para la supervivencia de buena parte de nuestros ecosistemas. Esto muestra las distintas tendencias a partir del crecimiento de gases de efecto invernadero, y lo que observamos en la gráfica es, en la gráfica amarilla, si ustedes lo pueden observar acá, lo que vemos es que en el Acuerdo de París los distintos países hicieron promesas con respecto a reducción de emisiones y adaptación. Analizadas todas estas promesas que nos vinculan a través de los países que suscribieron el acuerdo, solo alcanzaríamos el 2.5 al 2.8% de grados, y sin embargo el año pasado salió un informe del IPCC que dice no podemos pasar el 1.5. Y no podemos pasar el 1.5 porque las condiciones en términos de pérdida de ecosistemas y por ende de reducción en la capacidad de supervivencia, de producción, etcétera, pues estarán totalmente en peligro. El riesgo de cambio climático para las compañías también se refleja en lo que significa financieramente para el negocio este tipo de riesgo. El año pasado el informe del CDP revela que revela que las 250 compañías más grandes del mundo estiman que el cambio climático puede generar riesgos financieros que se pueden materializar en los próximos 5 años de alrededor de $1 trillón. Sin embargo, también identifican oportunidades muy importantes, riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con incremento en costos operacionales, con reducción de la capacidad de producción o transporte o abastecimiento, con incremento de costos operacionales y adecuaciones de infraestructura, con reducción de ganancias por de crecimiento de demanda de bienes y servicios. Y fíjense que muchos de estos temas están vinculados precisamente a ese riesgo de cadena de suministro del que hablábamos en el contexto de pandemia, que es que uno puede, como ya lo mencioné, asimilar en muchos de sus aspectos al cambio climático por la naturaleza sistémica que tiene, por la naturaleza también diferencial de afectar distintos grupos de población diferencialmente en función de sus condiciones socioeconómicas. También se calculan oportunidades gigantes, y esto es lo que es relevante, y es que atado a lo que significa el cambio climático, la transición hacia una economía baja en carbono se estima que puede generar retornos de 2.1 billones de dólares, un potencial de casi 7 veces el costo de la inversión, principalmente para los servicios financieros, para la manufactura y para los servicios. Y ahí también hay oportunidades muy importantes por aprovechar.
Entonces, en este sentido, voy a terminar con 5 elementos clave para poder avanzar en esto, que significa esa visión de un propósito que esté vinculado a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza dentro del ADN del negocio. Lo primero es que pues, debe haber mensajes claros desde el gobierno. Y cada vez los gobiernos, no solo internacionales o digamos europeos, sino también de la región, dan mensajes más claros. Estamos viendo regulaciones en todos los países de la región sobre cambio climático. Estamos viendo nuevos esquemas tributarios verdes como el impuesto al carbón en Colombia. Estamos viendo incentivos tributarios para energías renovables en buena parte de los países de la región, incentivos para vehículos eléctricos, incentivos para la economía circular y también regulaciones, por ejemplo, como algo que sé que hoy preocupa a buena parte de las compañías del país, que tiene que ver con la responsabilidad extendida al productor, pero que es precisamente ponerle un costo a la basura y responsabilizar a las compañías de aquello que se manda al relleno sanitario, de lo que se pone a circular. Y todos estos son mensajes muy claros de cómo también desde los gobiernos se está avanzando en regulaciones que imponen cada vez más sanciones que se traducen en riesgos regulatorios y en costos para las compañías si no se anticipan a esta tendencia. El segundo punto es que se requiere un sector privado maduro, que entiende las cuestiones ambientales, sociales y gobernanza dentro del ADN del negocio. BlackRock, por ejemplo, pues cada vez ha publicado, y en estos tiempos de pandemia ha sido cada vez más enfático como uno de esos pues, grandes inversores, pero también que manda mensajes muy claros a los sectores cuál debe ser el comportamiento de las compañías frente a la acción climática, frente al gobierno corporativo, frente a temas sociales. Los principios de Ecuador, por ejemplo, que incitan a las entidades financieras a incorporar dentro de sus operaciones de crédito un entendimiento claro de lo que significan los riesgos ambientales y sociales. Al final, todos estos temas, cambio climático, energía, combustible, urbanización, digamos, riqueza, temas de seguridad alimentaria, deforestación, todos estos temas que hemos mencionado se traducen para las compañías en ingresos, en costos, en riesgos o en reputación que pueden internalizarse vía dinámicas del mercado cambiantes, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso chino, en el cual dice yo al 2050 no consumiré más combustibles fósiles. Eso cambia todo el panorama económico para muchos sectores. Regulaciones estándares, como lo estamos viendo, por ejemplo, con la responsabilidad extendida al productor, o acción de grupos de interés que son cada vez más atentos a cómo las compañías se están corporando. Y todo esto al final afecta el valor corporativo. Y el llamado acá es cómo se cambia ese paradigma en las decisiones estratégicas de tal manera que las decisiones de inversión tradicionales, que usualmente están fundamentadas en el retorno financiero, no solamente consideren el riesgo para el negocio, sino también el impacto que la inversión tiene para la sociedad y el retorno en términos de valor social. Y esto será lo que nos va a permitir avanzar hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Hay además, se estima que hay oportunidades de mercado por al menos 12 trillones de dólares asociadas a objetivos de desarrollo sostenible, oportunidades en agricultura, en negocios relacionados con las ciudades, con energía y materiales y con salud y bienestar. Es decir, que una vez más el llamado aquí es que la oportunidad de anticiparse a la transición es muy importante para buena parte de los sectores. El tercer punto es generación de capacidades. Sabemos que cuando hablamos de estos temas, pues muchas veces quienes vivimos en esto creemos que todo el mundo lo entiende. No es así, no todo el mundo sabe qué es sostenibilidad, entiende qué tiene que ver, no todos los tomadores de decisiones tienen tan clara la vinculación que hay entre estos temas y la rentabilidad de largo plazo. Es grato ver los resultados del CEO Outlook porque cada vez es más clara ese entendimiento desde los tomadores de decisiones y esto tiene que bajar, pero esto tiene que bajar a través de generación de capacidades, a través de hablar los mismos lenguajes, por ejemplo, entre las áreas financieras, las áreas de riesgos, las áreas estratégicas, entre conversar en distintas áreas. Nosotros hemos visto un cambio importante en los últimos meses casi. Antes solo hablábamos con las áreas de sostenibilidad sobre estos temas, cada vez más son las vicepresidencias financieras quienes nos llaman, las juntas directivas quienes quieren entender e incorporar cada vez más en su visión la importancia que tiene este tema para la sostenibilidad del negocio. Lo cuarto es la importancia de la transparencia y el reporte. Cómo tener información para tomar decisiones, información que además les sirva a los inversionistas para tomar decisiones. Cada vez son más las compañías del mundo que presentan informes de sostenibilidad.
Vamos a presentar recientemente y los invitaremos a AmCham muy pronto también a presentarles los resultados del survey de responsabilidad corporativa que publica KPMG, donde tendremos cifras actualizadas sobre cómo las compañías están avanzando en estos temas. Se necesitan sistemas de información e indicadores robustos que tienen que ver con agricultura, que tienen que ver con transporte, con desarrollo de energías y que empecemos a estar en capacidad de medir esos distintos aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, tanto ambiental como social o corporativa, y que es lo que nos permite además ser transparente hacia los distintos actores o stakeholders. Y el quinto punto es que en un país como el nuestro, pues tenemos una necesidad importante de financiar la adaptación y el desarrollo resiliente. Somos un país, como ya lo mencioné, altísimamente expuesto. Los costos anuales de la adaptación para América Latina son muy altos. Y esto tiene que ver con necesidad de infraestructura resistente al clima, con qué hacemos con nuestras zonas costeras donde está aumentando el nivel del mar, qué hacemos con los recursos pesqueros, de infraestructura, etcétera. Ahí hay oportunidades también muy grandes de inversión. Oportunidades que tienen que ver con medidas de ahorro de agua, con sistemas de alerta temprana, con mecanismos de transferencia del riesgo, con medidas de protección frente a inundaciones o inversión en conservación de ecosistemas, o también con temas más relacionados con la reducción de emisiones como el uso de renovables, la eficiencia energética, como ya lo mencioné, la captura de carbono o la infraestructura y transporte sostenible. Al final, esto es un llamado a la acción. Creo que el momentum que estamos viviendo es cada vez más claro, se refleja en el CEO Outlook como esto cada vez toma más importancia en la toma de decisiones de la alta dirección. Y la pregunta también y el llamado es que esto no es solamente un tema de grandes CEOs o de gobiernos, sino también de individuos. Entonces, pues con esto termino. En KPMG trabajamos todos estos temas, acompañamos a las compañías en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Trabajamos en proyectos de desarrollo económico y social, estamos muy vinculados a temas de finanzas sostenibles y acompañar a las compañías a acceder a los recursos que provienen de todo este mercado de financiamiento verde que hoy es cada vez más amplio. Acompañamos los procesos de descarbonización y de entender la estrategia climática y cómo esto puede volverse una oportunidad de gestión para el negocio, y medimos también o acompañamos también a cuantificar, a generar transparencia a través de reportes de sostenibilidad o a medir los impactos de una compañía. Mil gracias por su tiempo y atención. Continuamos entonces con Alan. Hola, claro que sí, con mucho gusto. Denme un segundo. Les comparto mi pantalla. Listo. Bueno, buenos días de nuevo. Tal como le comentaron, mi nombre es Alain Almeida. Trabajo para KPMG. Como decía César, pues dentro de poco voy a cumplir ya casi 20 años en la firma. Ahora el 7 de noviembre cumplo 20 años trabajando para KPMG. Y anteriormente trabajé en labores de consultoría en otros lugares, pero no en una firma tan grande como KPMG. Hoy vamos a hablar un poquito de temas vinculados a transformación digital y esto cómo definitivamente se ha acelerado en los últimos meses, por no decir en los últimos tiempos, ¿sí? Siempre que uno habla de temas de transformación digital, a mí me gusta que entendamos cómo el tema de transformación digital está muy vinculado a la evolución del empleo o la evolución del trabajo. Yo hace quizás a comienzo de años, di una charla, la pueden ver en YouTube, para la ANDI acá en un evento en Medellín, donde hablaba de cómo había evolucionado el empleo y el trabajo en los últimos siglos. Y es importante tener en cuenta este nuevo mantra sobre cómo trabajamos. Entonces, en el siglo XIX, trabajo era igual a lugar, es decir, había que desplazarse físicamente en un lugar para trabajar, y este lugar normalmente estaba asociado o a una máquina o a un cultivo, es decir, un espacio donde ejecutar las labores, porque en ese lugar se encontraban los medios físicos para hacerlo. En el siglo XXI esto ha cambiado por completo, venía cambiando desde finales del siglo XX,
pero acá se ve mucho más fuerte y ahora con el tema de la pandemia, pues definitivamente el cambio se hizo muchísimo más evidente. Se espera que en los próximos años ocurra un desfase completamente entre el lugar, de que estar en un lugar significa ir a trabajar, sino que este lugar se va a convertir en Internet. Entonces hay personas que dicen, ven acá, ¿y qué va a pasar, no sé, con los campesinos? Los campesinos tienen que estar en el lugar físico. Pues, ¿qué le digo? Lo que se espera en los próximos años es hablar como de dos niveles, hablar de los trabajadores de frontline, es decir, los que están en la línea, y los trabajadores del back office, o le dicen también los knowledge workers, es decir, los que trabajan solamente con conocimiento. Definitivamente los que trabajan con temas de conocimiento, consultores, contadores, ingenieros, en fin, definitivamente van a poder trabajar completamente en Internet. Y el reto en este momento son los trabajadores de frontline, los que están, como dicen, en el lugar de los hechos, pero ya, por ejemplo, hay experimentos muy avanzados de tener campesinos dirigiendo 4 o 5 máquinas recolectoras o 4 o 5 máquinas sembradoras desde un iPad en una torre de control sin entrar al cultivo. Es decir, esto ya es una realidad. Y poco a poco va a ir aumentando. En el año pasado, finales del año pasado, principio de esto, y quiero ser muy claro con esa fecha, el IDC, este instituto de la International Data Corporation, es como una especie de instituto que se dedica a investigar y tomar el pulso sobre temas tecnológicos, ya vaticinaba que en el año 2027 el 75% de las organizaciones a nivel mundial deberían transformarse digitalmente, o si no, quedarían fuera del negocio. ¿Por qué hago énfasis de que esto lo dijeron a principios del año, finales de la anterior? Porque eso fue antes de la pandemia. Y los planes de avance en temas tecnológicos, pues gracias a la pandemia, si le podemos dar gracias de algo, fue que se aceleró definitivamente el tema digital. Entonces hoy ya lo que se habla es de una economía acelerada digitalmente gracias al lockdown, es decir, al encierro en que tuvimos que estar durante varios meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta estadística la dieron antes de que empezara el tema de la pandemia, imagínense con todo lo que se avanzó en los últimos meses, quizás ese año 2027 no sea 2027, sino sea un 2025 mucho más cercano de lo que estamos pensando. Ahora, sobre transformación digital, mucha gente tiene su propio concepto y hay conceptos que hay en Internet o algunos consultores que hablan de esto y las personas terminan muchas veces confundidas sobre qué realmente es transformación digital. La firma tiene un concepto bastante sencillo, bastante simple. A mí me gusta mucho, es quizás uno de los más claros que uno se puede encontrar por ahí cuando se hace un estudioso de estos temas. Y básicamente lo que decimos es, oiga, transformación, pues nada, los negocios siempre han estado en transformación. Es decir, desde que uno tiene una tiendita y llega y la pinta de color diferente y pone los estantes de orden diferente y hace una promoción. Es decir, normalmente un negocio lo tiene que estar transformando. Digitalmente o no, uno normalmente transforma un negocio para que rinda más, para que dé mayor utilidad, para que vengan más clientes, en fin. Ahora, el término digital, pues básicamente lo que nos encontramos es que hoy tenemos acceso continuo en tiempo real a enormes cantidades de datos. Ya tener una computadora en el bolsillo más que un lujo es una necesidad, y me refiero a un teléfono inteligente. Y dicho eso, cuando uno superpone un tema de querer transformar el día a día del negocio con la capacidad que tengo de acceder a datos, de tener aplicaciones y todo eso, aparece el tema de transformación digital. Entonces, la firma lo que dice es, la transformación digital no es más que la evolución de esa transformación de los negocios, de la cual normalmente veníamos haciendo durante mucho tiempo, pero ahora se beneficia de tener una tecnología digital, ¿cierto? Entonces, ya a partir de ahí puedo empezar a innovar de manera diferente. Ahora, es muy importante tener en cuenta que transformación digital no es simplemente hablar de temas vinculados a sistemas, y porque todo el mundo siempre termina hablando de tener un sistema, ya eso me convierte en digital. Es decir, hay empresas que definitivamente tienen temas digitales
tienen un ERP o tienen una contabilidad, y esto, más que ser transformación digital, es una obligación que debes tener para más o menos sobrevivir. La transformación digital en los negocios viene del hecho mismo de tú convertir tu negocio en digital, es decir, de hacer uso de todas estas ventajas que hay en el mundo digital y sumarlos dentro de tu negocio. Entonces, cuando uno, por ejemplo, mira el modelo de negocio de alguien como Netflix, definitivamente es un modelo de negocio que no podía existir en un mundo que no fuera digital. Es decir, el hecho de que tú enciendas una pantalla y en esa pantalla tengas acceso a todas las películas con un clic, es un negocio completamente digital. El negocio de Uber es un negocio completamente digital. Es decir, si tú no tuvieras ese GPS en el teléfono que avisa dónde estás y que le avisa a los conductores que te quedan más cerca, pues el negocio tampoco pudiera funcionar. Entonces, es un negocio de transporte común y corriente, al final es una especie de taxi, pero si no tiene el componente digital, no hubiera evolucionado. Dicho eso, hay que tener muy en cuenta cuáles son los objetivos de la transformación digital. Aquí tienen varios, pero a mí me gusta centrarme en 4 de ellos. Primero, empoderar a los trabajadores en tomar riesgos controlados y ser recompensados por ello. Es decir, los trabajadores que tenemos, si le damos un ambiente digital, automáticamente pueden empezar a tomar riesgos, a crear productos, a ver maneras diferentes de hacer el negocio, y lógicamente deben tener poder para hacerlo, ¿sí? Lo otro, reducción la fricción con las interacciones con los clientes. Y definitivamente el caso de Netflix es uno muy bueno, pero el caso, por ejemplo, de todas las apps que tienen los bancos es excelente. El caso, por ejemplo, de las apps que empiezan a sacar los proveedores de salud para tú reservar un espacio e ir al médico. Es decir, todas estas nuevas funcionalidades a las cuales ya tenemos acceso definitivamente reducen la fricción con el cliente. Es decir, el cliente ya no tiene que ir a donde estoy yo físicamente, el cliente quizás me puede consultar, el cliente puede ver incluso temas de mi proceso interno sin estar físicamente en el lugar y demás. Lógicamente lo que queremos todo, crecer la cuota de mercado y ¿por qué no? Acelerar la velocidad de adaptación de las nuevas tecnologías. ¿Qué significa esto? Que básicamente al yo ser digital voy a poder continuamente estar atendiendo nuevos cambios que ocurran en el entorno porque ya tengo un ADN digital. El universo digital como tal lo que busca, y esto lo hemos visto siempre, lo que busca es poner al cliente en el centro de las experiencias. Es decir, venga, ¿cómo yo me vinculo a este cliente desde el punto de vista de mis operaciones, desde el punto de vista de mi distribución, desde el punto de vista de mi gobierno? Un caso completamente impresionante es el de Amazon, donde básicamente han puesto al cliente en el centro de todo lo que están haciendo, y más que pensar en que tengo una tienda en internet, es cómo llego a mi cliente mucho más rápido, ¿sí? Entonces, lógicamente empezamos a ver temas que a veces en nuestras mismas empresas no tenemos. Y bueno, yo como trabajo el tema de redes sociales, cómo yo hago interacción entre canales, cómo yo puedo tener asesoría virtual, cómo yo puedo montar mi sistema de omnicanalidad. ¿Entienden? Entonces empiezan a aparecer una serie de conceptos que si uno definitivamente no los tiene, este es el momento en empezar a pensar en ello. Ahora, hay clientes donde uno llega a contarles sobre estos temas y dicen, bueno, ven, dime dónde estoy. Normalmente nos los encontramos así. Es decir, la gente está intentando levantarse del piso, pero en temas de transformación digital te encuentras mucha gente que está completamente perdida en este sentido. Nosotros entonces lo que tratamos es de darle una pequeña receta donde le decimos, venga, empecemos por algo como ¿cuál es tu estado actual de tu ambiente digital? Y tienes que empezar a definir qué cosa es ambiente digital para ti. Tienes que entender qué tan efectiva es tu estrategia frente a la experiencia de usuario, es decir, los usuarios de mis procesos, tanto internos como externos, ¿cuál es su experiencia en esto? ¿Cuál es la mejor manera que yo tengo para colaborar? Ya sea con mis empleados, con los miembros, con la comunidad. ¿Cómo yo puedo cambiar la mentalidad organizacional? Y esto es un tema completamente complejo. Te encuentras empresas
que dicen, no, yo quiero ser digital, y te sientas a hablar con el presidente de la empresa y el señor no tiene un iPad. Es decir, nunca ha bajado una app de internet, ¿sí? Pero además de eso, de que no lo tiene, tampoco está vinculado o relacionado con asesores, ya sean externos o externos, internos o externos, que le suministren información y que él por lo menos tenga la visión de abrirse hacia ese conocimiento y entender de qué estamos hablando. No estamos diciendo que convirtamos todos los CEOs en ingenieros de sistemas. Hay países que están en eso, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que haya cierto nivel de permeabilidad en los altos niveles de la organización en entender conceptos digitales, ¿sí? Lógicamente, voy a necesitar unos recursos y unas habilidades. ¿Y eso qué significa? Significa que tengo que comprar una empresa de software, significa que tengo que comprar teléfonos celulares, significa que tengo que llevarlo todo a la nube. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo puedo optimizar este mapa de ruta digital? Cuando uno empieza a plantear todos estos temas, pues muchas veces las empresas dicen, pues nada, busquemos un consultor y que me ayude. Y nosotros le decimos, sí, el consultor es bueno, te va a guiar, pero creo que es importante que estés muy consciente de esto, cómo se estructura, porque hay diferentes capas y muchas veces cuando se habla de transformación digital, la gente empieza a pensar solamente en esta capa de acá, la capa tecnológica. Entonces, busquemos un consultor de tecnología. Y la cosa no es así. Imagínense que el tema de tecnología es el habilitador, es decir, es lo que está en el sustrato para que esto funcione, pero arriba hay que hacer muchísimas cosas anteriormente, como en experiencia del cliente. Oiga, yo voy a definir una estrategia multicanal, sí o no. Cuando voy a hablar de gobierno organizacional, yo cómo voy a montar el tema de gestión de cambio y de cultura. Cuando hablo de operaciones, cómo voy a hacer innovación. Y así sucesivamente aparecen muchísimas capas anteriores antes de llegar al tema de la tecnología como tal per se. Ahora, definitivamente vas a necesitar ayuda y vas a necesitar un consultor. Y aquí nosotros queremos darles pues, una pequeña guía de supervivencia, donde le decimos cualquier proyecto que hagas de transformación digital, ya sea interno o externo, debes mínimo, y lo tenemos escrito así, en términos de entregable, mínimo cumplir estos 6 entregables. Debes tener algo donde tú definas tu expectativa digital, tener algo que midas tu evaluación de madurez digital, pensar en cómo va a ser tu revisión del panorama externo. Es decir, esto básicamente es, venga, ya yo sé lo que quiero hacer, tengo mi hipótesis, ya yo miré qué es lo que tengo adentro, ¿cierto? Ahora yo tengo que ver y fijarme afuera. ¿Qué es lo que tiene la competencia? ¿Qué es lo que tienen los mismos que hacen lo mismo, algo parecido a mí? ¿Qué es lo que tienen los que no son competencia mía porque geográficamente no están acá, pero así funcionan estos modelos en países un poquito más avanzados que Colombia? Es decir, el mundo con el tema del Internet es completamente abierto. Entonces, no está lejos el día y hoy los empezamos a ver y Amazon, de nuevo vuelvo con Amazon, es yo creo quizás el principal peligro que van a tener los almacenes de cadenas aquí en Colombia. Amazon empieza a crecer en Colombia y pues básicamente van a poder competir de tú a tú con almacenes de cadena completamente tradicionales del país. Entonces, en cualquier momento aquí te puede desembarcar la competencia de tu negocio por el tema digital, ¿sí? Entonces, tengo que revisar este panorama externo. Lo otro que tengo que hacer es mi caso de cambio, es decir, mi business case. Oiga, yo, si hago estos cambios, ¿cuáles van a ser mis beneficios? Tanto operacionales como financieros, ¿cierto? Es decir, ¿por qué lo estoy haciendo? Después de esto vienen unas opciones de modelo operativo. Oiga, yo esa hipótesis, ¿cómo la voy a montar? ¿Y cómo voy a operar bajo este nuevo esquema digital? Y lógicamente un mapa de ruta. Un mapa de ruta que una vez yo tenga este modelo operativo, me permita en algún momento, de acuerdo a los beneficios que voy obteniendo o que no voy obteniendo, porque puede pasar de todo, poder cambiarme de un camino a otro de manera muy rápida. Ustedes se ponen a ver, por ejemplo, bancos, yo estoy acá en Medellín en este momento, hablemos de Bancolombia. Bancolombia tiene una banca Nequi. Ayer incluso creo que salió una noticia donde ya estaban sacando la primera tarjeta de crédito sin cargo. Y básicamente, pues el banco lo que dice, pues yo voy a experimentar con Nequi. Quién sabe si mañana, en 2, 3 años, el futuro es Nequi y apago el banco tradicional. Entonces, y si no pasa eso, pues sigo con mi banca normal. Es decir, tener este mapa de ruta lo suficientemente claro y las alternativas es crítico en cualquier proceso de transformación digital.
Unos consejos vitales, pues básicamente lo que les decía hace un momento, contar con líderes. No tiene que ser el presidente, no tiene que ser el primer vicepresidente, pero sí tienes que tener líderes que tengan un conocimiento digital profundo, ¿sí? De cuáles son las capacidades de la tecnología existentes y por venir. Fomentar el desarrollo del talento adentro, es decir, estos muchachos que tenemos que muchas veces llegan ya transformados digitalmente, cómo yo les genero ese espacio acá para crecer, pero además de eso, los que están adentro ya, cómo les ayudo a crecer. Disponer de sistemas de actualización, es decir, todo el tema este de observatorio, vigilancia tecnológica es crítico. Y, lógicamente, comunicar. Hay que comunicar qué es lo nuevo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué hemos cambiado, es muy importante. Existen unos aceleradores para cualquiera que vaya a hacer transformación digital. Es una receta. Básicamente, si tú vas a hacer transformación digital y hacerlo muy rápido, tú puedes o usar una incubadora de startups o hacer innovación basada en ecosistema, usar capital de riesgo, laboratorios de investigación, hacer prototipos. Esto, en resumen, ¿qué cosa es? Tengo una idea de negocio, me voy a un ecosistema de startups donde quizás ya alguien resolvió el problema y trato de asociarme con esa startup para resolverlo al interior, incluso apoyar esta startup con algún tipo de capital. Número 2, tengo una idea revolucionaria dentro de mi empresa, a lo mejor tengo que traer accionistas, entonces invierto un capital de riesgo. Debo tener mi propio laboratorio, ese laboratorio donde experimento y pruebo esta idea nueva que tengo. Hay otro acelerador, son los proyectos faros y adquisiciones audaces. Proyecto faro, el mismo ejemplo que les decía de Nequi. Es decir, tengo un negocio estable, voy a poner algo a funcionar en paralelo, porque eso quizás me va a dar la luz en 4 o 5 años, ¿cierto? O adquiero a alguien de mi competencia, ya sea o de mi tamaño o mucho más chiquito, que veo que empieza a mover el mercado de manera diferente. Lógicamente, hay unos aceleradores, no digamos tradicionales, pero quizás más a la mano, sin tener que estar tocando puertas afuera, donde está todo el tema de algoritmos listos para usar, el tema de robotización de procesos, todo lo que tiene que ver con infraestructura, por ejemplo, de Internet de las cosas listas para usar. Es decir, aquí hay muchísimos temas para revisar y el acelerador por excelencia, la nube. Es decir, ya no es un tema de que si lo voy a hacer o no, lo vas a hacer. Es decir, te vas a llevar tu infraestructura definitivamente para la nube. Y mientras más pronto lo haga, mejor te va a ir, ¿sí? Empecemos a calcular ese data center que tengo, esos servidores que tengo, cuándo es que terminan su vida útil y no estemos pensando en comprar más hardware y ya estemos buscando este proveedor de nube. Es decir, el futuro está definitivamente en la nube. Lógicamente hay unos aceleradores más específicos que están muchas veces vinculados al tipo de negocio en que me encuentro. Y en estos aceleradores más específicos, pues básicamente estamos hablando de temas como la impresión 3D, como tal el teléfono, es importante. Todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, estas gafas de telepresencia que ya empiezan a verse en muchos lugares. Y temas como los drones, definitivamente es una cosa que está acelerándose mucho. Aquí en Colombia ya hay incluso algunos estudios para llevar medicamentos, incluso pensar en llevar la vacuna a lugares alejados utilizando drones. Está todo lo que tiene que ver con los beacons Bluetooth o esta facilidad que podemos tener de computación basada en contexto. Es decir, que yo me esté acercando a un negocio y el negocio sepa que soy yo el que se está acercando y me pueda generar una promoción para mí en particular. Es decir, empezar a pensar en estos temas. Y hay algunos mucho más revolucionarios, como el tema este del Energy from Wi-Fi, donde básicamente de lo que se habla es de sensores de, por ejemplo, humedad, polvo, en fin, que se pueden alimentar, es decir, generar su propia energía eléctrica a partir de la red Wi-Fi con la que uno los bombardea para obtener la lectura de lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, en un campo cultivo o algo así. Cuando uno empieza a hablar de todos estos temas, la gente dice, no, hablemos luego. Yo estoy como muy ocupado ahora en el día a día. Y bueno, básicamente, como pueden ver lo que le estamos diciendo aquí, pues nada. Si estás detenido porque tienes unas ruedas cuadradas, a lo mejor tengo la solución. Y por estar pensando en lo mismo, no vas a poder avanzar.
es importante hablar de cómo la transformación digital creció con el tema del COVID. Y una de las grandes preguntas fue cómo opero en la nueva normalidad. Entonces, en la nueva normalidad normalmente se está operando bajo alguno de estos 6 prototipos o arquetipos de solución. Proveedor de servicios remotos, es decir, Rappi, los almacenes se convirtieron en proveedores de servicios remotos. Plataformas de colaboración, todos estos portales donde uno llegaba y planteaba ideas y le daban respuesta y demás. Todo el tema de selector de talento dinámico, minorista digital, visionario de datos, operadores resilientes, flexibles, pero no redundantes. Es decir, cualquier negocio que se montó estaba básicamente vinculado a uno de estos arquetipos. Y empezamos a ver cosas tan curiosas como mientras alguien estaba pensando que había que hacerte una prueba de PCR para saber si tenía COVID o no, llegaron otros y dijeron, no, lo que tenemos que hacer es hacerle rayos X a todo el mundo que tiene COVID, procesar eso con una inteligencia artificial y por la manera en que se dispone los pulmones, las manchas que vemos y demás, vamos a poder saber con rayos X si tiene COVID o no. El tema de las cámaras termográficas, es decir, esto ya se convirtió en algo común, tener cámaras termográficas para determinar si alguien tiene fiebre. Otros fueron un poquito más lejos, montaron el diagnóstico de COVID basado en el sonido de la tos. Entonces, básicamente, al comienzo tú llegabas, había un teléfono, en algunos países llamabas al teléfono, tosías, y él te decía si tenía COVID o no, con una probabilidad altísima. O si no, una aplicación en un celular, podías toser o grabar el sonido de tu tos, transmitir eso y también te decían si tenías COVID o no. Los arcos de desinfección, definitivamente muy importantes, es decir, los que funcionan. Y hubieron intentos que incluso todavía están como muy vigentes, vinculados a esta plataforma del pasaporte digital anti-COVID. Entonces se pensó, venga, imagínense lo siguiente, aquí por ejemplo en Colombia hay 29 laboratorios que pueden hacer una prueba de anticuerpo de COVID. Entonces, ¿qué tal si yo voy al laboratorio, me hago la prueba me dice si ya tuve la enfermedad o por H o por B desarrollé el anticuerpo, es decir, que ya estoy vacunado naturalmente, y me pueden imprimir en mi celular un pasaporte, un QR, y ese QR cuando yo vaya, por ejemplo, a tomar un vuelo, lo presento, ese QR lo escanean, lo transmiten a un blockchain, una tecnología para almacenamiento de datos hipersegura, y va a decir si yo puedo entrar o no al vuelo, ¿sí? Entonces, ya empiezan a aparecer otros casos de uso a tecnologías que normalmente funcionaban desarticuladas para empezar a controlar todos estos temas de pandemias y demás. Definitivamente cuando uno empieza a ver esto la cosa es, el verdadero peligro no es el peligro que hay, sino seguir pensando con la lógica que yo tenía para el negocio anterior, es decir, lo que pasaba anteriormente. Y esto es una máxima dada por pues el padre de la gerencia moderna, Peter Drucker. Ahora, te vas a Colombia y en Colombia te encuentras algo muy importante y es que tienes que tener un marco gubernamental. Es decir, los países que han avanzado mucho en temas de transformación digital, es decir, hay un marco que te ayuda. Y este marco básicamente tiene 3 ejes: el gobierno digital, la economía digital, la sociedad digital, y todo esto gira alrededor del ciudadano. ¿Por qué es importante el marco digital? Porque yo puedo pensar lo que quiera en transformar mi organización para ser más digital, que si, por ejemplo, el gobierno no desarrolla junto con proveedores todo un tema de banda ancha fija móvil, de banda ancha móvil fija, de banda ancha asequible, si la internet no llega a lugares recónditos, si no hay un tema de comercio electrónico regulado, si no hay un tema, por ejemplo, de calcular la brecha del talento STEM en nuestro sistema educacional, yo puedo hacer lo que quiera, que nunca voy a poder utilizarlo acá en Colombia. Voy a tener que literalmente exportarlo para que lo usen otros. Pero bueno, como pueden ver, el gobierno acá, desde el año 2018 al 2022, tiene una estrategia bastante clara de lo que hay que hacer en iniciativas para una estrategia digital. Para finalizar, quiero dejarlo con esta frase: los disruptores reimaginan los supuestos para identificar oportunidades creativas. Es decir, no importa lo que te diga el medio, no importa lo que te estén diciendo los que quizás no quieren moverse de un punto, el que es disruptor enseguida piensa, ¿cómo yo muevo esto de manera diferente? Y ahí aparecen las grandes ideas. Los que no son disruptores básicamente se convierten en defensores del status quo. Dicen, no, eso no se puede hacer por esto, no sé. Es decir, te encuentran 30.000 razones por las cuales no hacer las cosas. Entonces, pues nada, esta era la presentación que quería hacerles. No sé si tendrán dudas, preguntas.
Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar en este momento. Parece que no hay inquietudes. Sí, así es. Estuvo muy clara la presentación. Agradecemos a César, a Juanita y a Laín por tan excelente presentación en la mañana de hoy. Y les recordamos a los asistentes que estaremos compartiendo las memorias del evento. Les estaremos enviando a todos las memorias del evento y la presentación por correo. Una vez más, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Catherine, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Betty, mañana. y a todos. Muchas gracias a todos. Excelente presentación. Muy Gracias. dinámico. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Gracias, Kate. Juanita y Alain. Estaremos Muchas gracias, compartiendo las felicitaciones. presentaciones. Gracias. Este es el camino que nos va a tocar andar a las empresas en los próximos 20 años. Muchas gracias. Así es, tal cual, Bien. como lo has dicho. Hasta luego. Gracias. Bueno, adiós.